Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta transmisión de Semana Noticias. Muchísimas gracias por siempre estar conectados con nosotros. Vamos a hablar de una denuncia que prende las alarmas relacionada con el bicicarril que se habilitó por la calle 13 y que trajo tantos inconvenientes, tanto a los biciusuarios y en especial a los conductores. Protestas, quejas por redes sociales, llamados al secretario de Movilidad y a la alcaldesa. Fueron muchos de los puntos que destacaron los ciudadanos frente a este bicicarril que se habilitó. Frente a este tema hay una denuncia por parte del Consejo de Bogotá, donde se prende la alerta a la Contraloría para que verifique si hay un posible detrimento patrimonial por el bicicarril que se habilitó en esta zona. Es por eso que a esta hora nos acompaña el concejal Andrés Forero del Partido Centro Democrático. Concejal, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Mónica, muy buenas tardes, un saludo para ti, como siempre muy contento de poder estar aquí en Semana TV. Concejal, empecemos hablando un poquito de cuál fue esa evidencia que usted encontró para que dijera esto hay que denunciarlo, para que fuera la Contraloría y dijera hay que averiguar si hay un posible detrimento y de cuánto sería ese detrimento. Pues Mónica, ¿qué es lo que pasa? Todos hemos visto que no solamente en la calle 13, sino en varios lugares de la ciudad hubo la implementación de unos ciclocarriles permanentes, que habían sido temporales durante los primeros meses de la pandemia y que finalmente la administración decidió que se establecieran de manera permanente. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de garantizar unas mejores condiciones de seguridad para los biciusuarios, pero lo que uno espera de una administración, sea esta de Claudia López o la de quien sea, uno espera que hagan estudios y que las decisiones que tomen las hagan con argumentos y con soportes técnicos. Entonces, yo he estado haciendo un seguimiento a propósito de, por ejemplo, lo que hicieron en la carrera séptima, lo que están haciendo en la carrera novena, lo que hicieron en la avenida Suba, lo que hicieron, y este es el más emblemático, en el corredor de la 13, que todos sabemos que es uno de los corredores de salida y entrada de carga más importantes de Bogotá. Y como decías tú, pues ese posiblemente ha sido de los más cuestionados porque pues hasta salió el gobernador de Cundinamarca, que ha tenido una relación muy amable con la señora alcaldesa, pero pues hubo un momento en que dijo ya no vamos más. O sea, se han casi que duplicado los tiempos de viaje para las personas que están entrando o saliendo de Bogotá por ese corredor, y entonces pues vimos que la administración al principio dijo que no iba a dar pie atrás. Obviamente yo empecé a mandar derechos de petición, Mónica, y en los derechos de petición pues empecé a preguntar que cuáles eran los estudios técnicos que respaldaban eso, que cuáles eran las estimaciones de demanda que habían hecho, cuáles eran las proyecciones que tenían, que cuánto habían considerado que se iba a afectar la movilidad en ese corredor, y pues veíamos que la administración estaba arranchada en que no lo iba a modificar. ¿Y cuál fue la sorpresa que todos tuvimos cuando la administración finalmente dijo que sí lo iba a modificar? Entonces ahí es donde yo puse de presente que por lo menos, porque puede haber otros gastos que no estén contemplados ahí, Mónica, pero por lo menos solamente en los separadores, Claudia López y el secretario de Movilidad se gastaron 900 millones de pesos en una obra que no duró un año. Esa obra, el contrato finalmente fue un contrato que además se hizo a dedo, eso además me parece preocupante, porque se utilizó todo el tema de la pandemia, se hizo el contrato a dedo, no había estudios técnicos que lo respaldaran, y pues prueba de ello es que hoy la administración nos está diciendo que va a quitarlo del corredor central, en el costado norte hoy de la vía 13, y que lo va a pasar al costado sur, a los lados de las bermas, a los lados como de los extremos, ya no en el bandejón central. Entonces, yo no sé qué es lo que van a hacer, por ejemplo, con esos 900 millones de pesos que dejaron ahí con todo el tema relacionado con los separadores. Eso hay que sumarle la mano de obra, eso obviamente hay que sumarle todo lo relacionado con el tema de señalización, etcétera, etcétera. Y ahora me preocupa mucho lo que van a hacer, porque hablan ahora de 5.200 millones de pesos o 11.200. He visto que los medios de comunicación han variado, y yo cuando le mandé un derecho de petición al IDU, ellos no supieron decirme que la nueva obra ni cuánto iba a costar ni cuánto iba a durar su construcción, pero en los medios de comunicación ha trascendido que va a ser entre 5.200 y 11.200 millones de pesos. Pero que nos han dicho también, y eso lo dijo el gobernador de Cundinamarca, que esa iba a ser una obra también de carácter temporal. Entonces, obviamente, yo pienso que no pueden jugar de esa manera con los recursos de los bogotanos, y por esas razones que puse una solicitud formal ante la Contraloría de Bogotá para que investigue si hay o no un detrimento patrimonial. Concejal, es decir, que no es claro si este cambio del bicicarril de la vía, lo que ellos llamaron el andén,
por la calle 13, ¿está contemplado ese monto y ese cambio y todo lo que trae ese cambio, la limpieza del andén, habilitarlo, dentro de ese monto que se supone debería estar, o el monto que usted denuncia? Eso no está claro y tampoco lo aclara el IDU. No, a ver, varias cosas. Efectivamente, yo mando entonces varios derechos de petición. Uno, al principio, era saber cuánto nos había costado a los bogotanos, pues eso, voy a utilizar una palabra coloquial, esa chambonada de la alcaldesa Claudia López, tirando ese ciclocarril por la mitad. Y entonces me responden que por lo menos los operadores costaron 900 millones de pesos, no me quisieron decir el resto de los costos operativos. Pero bueno, entonces uno se imagina que si habían tirado ese corredor por el centro de la calle 13 es porque habían hecho estudios técnicos y es que eso lo respaldaban modulaciones de demanda, etcétera, etcétera, y aparentemente no fue así, porque ahora lo que nos están diciendo, como bien tú lo dices y que es mejor aclararlo de esa manera, es, ahora nos están diciendo que ya no va a estar por la mitad, sino que va a estar por el lado del andén del tramo sur, no del tramo sur, sino de la calzada sur, va a estar por ese andén, y entonces cuando yo mandé el derecho de petición para que me dijeran cuánto iba a costar, me dijeron no sabemos cuánto va a costar. Dije cuánto se van a demorar en hacerlo, tampoco me dijeron cuánto iba a demorarse esa nueva obra. Tampoco sabemos, y eso respondiendo a lo que tú decías, si esos separadores, por ejemplo, que se utilizaron en el corredor del centro, los van a poder reutilizar allá, no lo sabemos. Entonces, yo lo que veo y es lo que a mí me preocupa, Mónica, es una constante improvisación de esta administración. Y digo que no sabemos qué va a pasar hacia adelante también porque había un proyecto, que era un proyecto del alcalde Enrique Peñalosa, que tenía la posibilidad de tener transporte masivo, que era Transmilenio, pero al mismo tiempo también tenía ciclocarriles, y ese proyecto de la administración, al comenzar y al principiar este gobierno, lo frenó. Ahora nos dijo después la administración, la alcaldesa Claudia López, cuando empezaron a haber protestas y quejas de parte de la ciudadanía, y pues como tú bien lo decías, incluso hubo personas que decidieron atravesarse en la calle y frenar el tránsito un poco como protesta. Entonces la administración dijo que iba a retomar ese proyecto de la administración de Enrique Peñalosa. Entonces, si uno va haciendo el recuento, perdimos un año, por lo menos. Segundo, perdimos recursos. Eso sin contar obviamente la afectación en la vida de las personas, la afectación en las miles de personas que utilizan ese corredor y que obviamente vieron cómo se multiplicaba por 2 prácticamente el tiempo de traslado cuando lo utilizaban. Y segundo, y tercero, perdón, pues queda una incógnita muy grande porque no sabemos qué tan temporal va a ser esta obra que va a, en principio, que ya inició la administración, que se supone que inició en el mes de enero, a principios de este mes de enero, y que no sabemos cuánto se va a demorar en construirse, pero no sabemos además en qué horizonte de tiempo va a durar, porque a mí sí me parece un despropósito gastar, por ejemplo, 11.000 millones de pesos en una solución temporal si es que están previendo hacer la contratación dentro de muy poco. Entonces, esas son respuestas que no nos ha dado la administración y por eso es que yo sí le he pedido a la Contraloría de Bogotá que le ponga la lupa a todo lo que ya ocurrió y a lo que puede seguir ocurriendo. Concejal, pues habrá que esperar pues la investigación de la misma Contraloría y qué arroja esto. Quiero cambiarle un poco de tema, concejal, porque hoy los medios de comunicación nos enteramos que 15 concejales firmaron una moción de observación al secretario de Salud de Bogotá debido a que no ha habido una claridad en distintos temas con el manejo de la pandemia en la capital del país. Contémosle un poco a los ciudadanos en qué consiste esta moción de observación y cuál es el objetivo principal. Claro que sí, Mónica. Mira, la moción de observación es una figura que está contemplada en el ordenamiento jurídico y constitucional y que en el caso del Consejo de Bogotá es una figura de control político y que requiere, para poderse presentar a la plenaria, la firma de 15 concejales. Eso tiene que originarse en un debate previo y ese debate previo lo tuvimos en la plenaria del Consejo de Bogotá. Fueron prácticamente 5 sesiones plenarias donde las distintas bancadas le hicieron cuestionamientos, le hicieron propuestas al señor secretario de Salud y en la opinión de estos 15 concejales, entre otras cosas, pues consideramos que no fueron satisfactorias. Por ejemplo, yo creo que tuviste, y esto yo creo que es lo que en cierta manera origina este cuestionamiento, es esas críticas que le hizo el señor Personero a la alcaldía y que decía que no estaban coincidiendo las cifras que salían en la plataforma de la Secretaría de Salud, Saludata, sobre la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos y lo que se estaba encontrando en terreno. Eso además coincide con lo que mostraron varios medios de comunicación y eso coincide con esas noticias trágicas que hemos visto
que mostraban, por ejemplo, a dos familiares, un padre y un hijo, que llegaron a un hospital y donde pues solamente había una unidad de cuidado intensivo, pudieron asignársela al hijo por decisión de la familia y el padre se quedó esperando que le asignaran una unidad de cuidado intensivo y finalmente no se la pudieron asignar y terminó muriendo. O una persona del Hospital San Ignacio que estaba esperando durante casi 3 días que le asignaran una unidad de cuidado intensivo en algún lugar de la ciudad. O vimos cómo estaban desplazando y trasladando pacientes a Barranquilla, a Santa Marta, a Cartagena, precisamente porque aparentemente se había copado la capacidad que tiene la red hospitalaria pública y privada en el distrito. Entonces, eso, por ejemplo, no nos lo supieron responder de manera satisfactoria y es por eso que estamos adelantando esta moción de observación. ¿Qué pasaría si se votara favorablemente? Se necesitan 23 votos. El Consejo está compuesto por 45 concejales, se necesita la mayoría más uno, se necesita la mitad más uno, es decir, 23. Y si eso sucediera, pues se le manda un escrito a la alcaldesa donde pues se observa al funcionario. Esto no es una moción de censura como ocurre también en el Congreso de la República. Tiene un impacto menor, pero de todas maneras, a mi juicio, es un llamado de atención a la alcaldesa Claudia López de que pues no está haciendo las cosas bien. Era algo que yo, por ejemplo, denuncié en ese debate. Todos vimos que la alcaldesa había salido de vacaciones justo en el segundo pico de la pandemia y se fue a Costa Rica. Pero yo puse de presente también, eso no lo sabía la opinión pública, que justo en ese momento, cuando la alcaldesa había decidido irse de viaje, a pesar de que ellos nos dicen que preveían que iba a haber un segundo pico, ella también sacó de vacaciones al secretario de Salud. Eso obviamente a mí me parece que es una falta de criterio, una falta de juicio y entre otras cosas también estamos adelantando esa moción de observación por esas malas decisiones de la administración distrital. Es el concejal Andrés Forero del Centro Democrático. Concejal, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mónica, como siempre, muchas gracias. Un saludo para ti y un saludo para todos los televidentes. A ustedes muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Recuerde que nos puede seguir a través de las distintas redes sociales. Feliz fin de miércoles.